Método de la arandela. Las arandelas son discos delgados con un agujero, por lo común en el centro. Este método consiste en hallar un volumen de un sólido generado al girar una región R que se encuentra entre dos curvas como se muestra en la siguiente figura. El sólido generado tendrá un hueco. Las secciones transversales, que también son perpendiculares al eje de rotación, son arandelas en lugar de discos. Es por esto el nombre del método. Lo anterior lo podemos apreciar en la figura. Ahora hallaremos las dimensiones de la arandela de radio exterior R mayúscula y radio interior R minúscula. El radio exterior o radio más grande lo determina la función f y el radio interior, radio más pequeño, lo determina la función g. Ahora hallamos el área de la arandela así. Área de la arandela. A igual a pi por radio exterior al cuadrado menos pi por radio interior al cuadrado. Además tenemos que el radio exterior es igual a f de x y el radio interior es igual a g de x. Entonces nos queda a igual a pi que multiplica a f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Por lo tanto, el volumen del sólido generado al girar la región R sobre el eje X o algún eje paralelo a él viene dado por volumen igual al integral de a hasta b de pi que multiplica a f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. Si el eje de rotación es el eje Y o un eje paralelo a él, la expresión será volumen igual al integral de c a d de pi que multiplica a f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado de y. Método de capas o de los casquillos cilíndricos. Ahora vamos a ver el último método. Antes de trabajar con este método, pensemos en dos ejemplos, una cebolla y un tronco. Como sabemos, cuando pelamos la cebolla, vamos retirando una capa cada vez. También podemos observar las capas de un tronco. De esta manera se analizará este método. Consideremos la siguiente figura. Tenemos una región R acotada por una función f continua y por las rectas x igual a y x igual a b, y se desea hallar el volumen de un sólido generado al girar esta región alrededor del eje Y. Usando el método de las arandelas, tenemos que determinar con la ayuda del segmento trazado sobre R los radios exterior e interior, R1 igual a f de y R2 igual a f de y. Ambos radios resultan ser la misma f, por tanto no se puede aplicar el método de arandelas ni mucho menos el método de disco. Entonces, para determinar el volumen del sólido, tomamos un cascarón cilíndrico, es decir, la pared del cilindro. Tiene radio R, altura h y grosor delta R. Entonces, si cortamos el cascarón, se genera una superficie de longitud igual al perímetro del cilindro 2πr, la misma altura R y grosor delta R. Su volumen es volumen igual a 2πrh delta R. Ahora, la suma de todos los volúmenes de los casquetes cilíndricos tomados del sólido generan aproximadamente el volumen del sólido. Además, notamos que la altura h del cilindro se expresa por medio de la función h igual a f de x. Por último, si integramos b con respecto a x, obtenemos una expresión matemática aceptable para el volumen de este sólido. El volumen es igual a la integral desde a hasta b de 2πx por f de x para ejes de rotación verticales. Nota, dx también representa el grosor del casquillo. Para ejes horizontales, reemplazamos x por y, teniendo volumen igual a la integral desde c hasta d de 2πy f de y. Procedemos a resolver el ejercicio en el cual haremos uso del método de discos. Pedro compra un helado y desea saber el volumen de este en todo su conjunto, vaso más cantidad de helado, por lo que se pide calcular el volumen del helado al hacer girar en el eje X según las dimensiones presentadas en el gráfico. Base menor Q igual a 2, base mayor T igual a 5, altura mayor P igual a 6, altura menor N igual a 3.
Para resolver el problema, como primer paso, representamos el helado para que gire en el eje X, esto a nuestra conveniencia, e identificamos los puntos correspondientes en base a las dimensiones presentadas. En segundo lugar, con los puntos obtenidos encontramos analíticamente las ecuaciones que forman el helado y que intervienen con el eje X. De manera que, teniendo los puntos A, 0, 0 y B, 3, 2,5 y resolviendo con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, obtenemos la función f de x igual a 5x sobre 6. Procedemos de la misma forma con los puntos B, 3, 2,5 y C, 9,1, obteniendo así la función g de x igual a 13 menos x sobre 4. Finalmente resolvemos la integral para hallar el volumen del helado. Como sabemos, la fórmula para el cálculo del volumen por el método de discos es volumen igual a pi por la integral de a hasta b de f de x al cuadrado de x. Pero como en nuestro ejercicio están involucradas dos funciones, la fórmula sería volumen igual a pi por la integral de a hasta b de f de x al cuadrado de x más la integral de a hasta b de g de x al cuadrado de x. Por lo tanto, como f de x es igual a 5x sobre 6 y g de x es igual a 13 menos x sobre 4, se tiene. Ahora vamos a hablar de la longitud de arco a una curva plana y el área de una superficie de revolución. ¿Te has preguntado cómo calcular la distancia recorrida de un cohete durante un intervalo de tiempo dado? ¿O la longitud de un trozo de alambre doblado que no es flexible? Para esto se necesita calcular la longitud de las gráficas o curvas. Para obtener la fórmula de longitud de arco y área de una superficie de revolución, procedemos de la siguiente forma. De la superficie de revolución vamos a seleccionar una cuerda cualquiera que gira en torno al eje X, que crea un anillo que representará a todos los demás anillos creados por las infinitas cuerdas que pueden haber en la división. De manera que, para calcular la superficie que posee el mismo, se puede definir un triángulo rectángulo entre P sub k menos 1 y P sub k construido con los valores x sub k menos 1 y x sub k, con sus respectivas imágenes en el eje Y. El cateto definido entre x sub k menos 1 y x sub k es delta x y el cateto opuesto es delta y, definido por las imágenes de los valores de x. Teniendo sus catetos y por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa del triángulo es la distancia entre él. L al cuadrado igual a delta sub x al cuadrado más delta sub y al cuadrado. Si se aplica la raíz cuadrada a ambos lados, tenemos la siguiente expresión. Ahora se factoriza dentro de la raíz por delta x al cuadrado, luego se extrae delta x de la raíz. Si aumentamos indefinidamente la cantidad de cuerdas, podemos sumar las longitudes de todas ellas, con una integral teniendo así. Observemos que la superficie es generada por el giro de la curva en torno a x. Ahora vemos que la distancia entre P sub k-1 y P sub k mide la siguiente expresión. Imagine usted que este anillo a nivel infinitesimal se puede considerar como un cilindro. Por otro lado, se sabe que el área lateral de un cilindro es área lateral igual a 2pi RH. Recuerde que el área lateral es el cálculo del área de la superficie solamente del lado del cilindro. No se está considerando los dos lados que son circulares. El radio de este anillo es f de x y la altura vale L, que es la distancia entre P sub k-1 y P sub k. Si reemplazamos estos valores en la fórmula del área lateral del cilindro, tenemos que el área o superficie genérica, denominado por S sub k, es la siguiente expresión. Ahora, si aumentamos indefinidamente la cantidad de anillos, podemos sumar las áreas de todos ellos con una integral, teniendo finalmente la siguiente expresión, que se utiliza para calcular la superficie en unidades cuadradas de un sólido de revolución que gira en torno al eje X. Para entender la aplicabilidad de esto, realizaremos el siguiente ejercicio. Una red de pesca tiene la forma de la expresión y igual a la raíz de x, rotando alrededor del eje x, entre x igual a 0 y x igual a b. Calcular el área de la superficie de la revolución generada.
Para resolver este problema, primero representamos gráficamente la función y igual a raíz de x con sus respectivos intervalos. Luego, por lo tanto, ¿de dónde? Sustituyendo los límites de la integral tenemos que la cual representa el valor del área de la superficie de revolución de red de pesca.